Desde siempre, el ser humano ha buscado respuestas a los misterios que lo rodean. A veces surgen explicaciones plausibles, y otras, teorías que solo calman nuestras dudas de forma temporal. Pero dentro de este universo de ideas existe un territorio mucho más insólito, el de las teorías conspirativas. Ideas que mezclan hechos, rumores y sospechas, construyendo realidades alternativas donde nada es lo que parece. Es por eso que hoy les traigo el iceberg de las teorías conspirativas, un recorrido por ideas tan fascinantes como inquietantes, explorando cómo han influido en nuestra forma de ver el mundo. Sin más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. En diciembre de 1966, el mundo se enteró de la muerte de Walt Disney. La versión oficial decía que había fallecido por complicaciones de cáncer de pulmón y que su cuerpo había sido incinerado. Sin embargo, casi desde el primer momento comenzó a circular una teoría extraña, donde se decía que Disney no había sido incinerado, sino criogenizado y conservado en hielo con la esperanza de ser revivido en el futuro. La supuesta prueba de esta conspiración era el obsesivo secretismo de la compañía en los días posteriores a su muerte. Algunos ex empleados afirmaban que, en lugar de un funeral tradicional, hubo un traslado rápido y discreto de su cuerpo, y que su lugar de descanso estaba oculto en algún lugar del parque temático Disneyland. Por décadas, esta teoría quedó como una leyenda urbana más, hasta que en 2013 se estrenó Frozen. Ahí nació una nueva interpretación aún más loca, sobre que Disney había ordenado o planeado indirectamente esta película, para desviar las búsquedas en Internet sobre su supuesta criogenización. Según los creyentes, antes de 2013, al buscar en Google Disney Frozen, los resultados estaban dominados por la teoría del cuerpo congelado, pero después del estreno, la palabra Frozen pasó a asociarse masivamente con la película, sepultando el mito bajo toneladas de contenido sobre Elsa y Anna. Los defensores de la teoría afirman que es una jugada maestra de control de información, usando un producto cultural exitoso para enterrar en la red una idea incómoda. La compañía, por su parte, siempre ha negado cualquier vínculo y asegura que Walt Disney fue incinerado como se informó oficialmente. Y como dato interesante, te cuento que el rumor de la criogenización de Walt Disney se disparó en parte por una increíble coincidencia. Justo un mes después de su muerte, en enero de 1967, James Bedford, un profesor de psicología de la Universidad de California, se convirtió en la primera persona en ser criopreservada. El hecho de que la tecnología estuviera dando sus primeros pasos en un momento tan cercano a la muerte del visionario, hizo que la leyenda se volviera irresistible a pensar en que probablemente, Walt Disney fue la primera persona en ser criopreservada. Y si todo lo que ves, sientes y experimentas no fuera real, sino parte de un gigantesco videojuego. La hipótesis de la simulación plantea que nuestro universo podría ser una simulación computarizada creada por una civilización extremadamente avanzada. Esta idea, popularizada por el filósofo Nick Bostrom y respaldada de forma especulativa por figuras como Elon Musk, sostiene que, si la tecnología sigue avanzando, algún día será posible crear simulaciones tan detalladas que sus habitantes jamás sabrían que están dentro de ellas. Si una civilización ha llegado a ese punto, podría crear millones de universos simulados, y las probabilidades de que estemos en el original serían prácticamente nulas. Aquí es donde entra la teoría conspirativa de los NPC, o personajes no jugables, como los que vemos en los videojuegos. Según la versión más extrema de la hipótesis, no todas las personas que ves serían conscientes, ya que algunos serían simples programas de relleno, diseñados para seguir rutinas preestablecidas y actuar como algo de fondo. Quienes defienden esta idea, apuntan a comportamientos humanos extraños que parecen robóticos, a conversaciones repetitivas o a personas que reaccionan de forma ilógica. Para ellos, estos no serían simples errores humanos, sino indicios de que ciertas personas de nuestro mundo carecen de una conciencia real, y solo cumplen una función de ambientación, igual que un personaje de un videojuego. En el lado opuesto, los científicos que debaten la hipótesis argumentan que, aunque no se puede descartar del todo, no hay pruebas concluyentes de que vivamos en una simulación. Sin embargo, esos pequeños fallos en la Matrix reportados por muchas personas donde se topan con situaciones extremadamente raras, son las que precisamente alimentan la idea de que nuestro universo podría ser un entorno virtual que, muchas veces, muestra grietas en su programación.
En 2011, un extraño anuncio en eBay desató una ola de especulaciones cuando un coleccionista ofrecía una fotografía de 1870 en la que aparecía un hombre idéntico a Nicolas Cage. El vendedor aseguraba que la imagen era prueba de que el actor era, en realidad, un vampiro inmortal que había vivido a lo largo de los siglos adoptando diferentes identidades. La teoría tomó fuerza gracias a la naturaleza excéntrica de Nicolas Cage y a su capacidad para interpretar personajes enérgicos sin mostrar signos visibles de envejecimiento. Algunos investigadores recopilaron retratos antiguos con rostros similares, alegando que Nicolas Cage habría sido soldado durante la Guerra Civil estadounidense y haber estado presente en diferentes épocas de la historia. Los conspiranoicos señalan detalles como su tez pálida, su afición por coleccionar objetos antiguos y raros, e incluso su particular intensidad en entrevistas como indicios de una personalidad fuera del tiempo. Además, Nicolas Cage ha hecho comentarios ambiguos sobre el tema, en ocasiones bromeando con la posibilidad, lo que solo alimenta el mito. One of those things that's sweeping the internet. Do you know what I'm talking about? I heard about it, yeah. Look at this. This is a guy finds this picture. This is for a Civil War, roughly 1860s, and a guy says that it likely is you. Right. Well, let me say that there is a resemblance, but how can I be polite about this? It's a somewhat slowed down version of me. Uh-huh. The guy's theory is that you look exactly the same now, and therefore that makes you a vampire. Right. That's the theory. Yeah, That's except there's a photograph of me, and you can't take This pictures is you of from vampires. Moonstruck, 1987. Now, look, I don't drink blood, and last time I look in the mirror, I have a reflection, so I'm not going with his vampire theory. I'm just not going to do it. Los escépticos descartan la teoría como un simple caso de pareidolia facial y coincidencias históricas, pero sus desacreditadores insisten en que Hollywood estaría lleno de seres longevos, que mantienen su secreto gracias a su influencia y fortuna. En este contexto, Nicolas Cage solo sería la punta del iceberg de una élite vampírica global. Una hipótesis bastante loca que me encontré al respecto es que algunos conectan esta idea con la creencia en vampiros psíquicos que no beben sangre, sino que absorben la energía vital de las personas a través de interacciones, lo que explicaría la intensidad de su presencia. La idea de que un grupo reducido de personas controla los destinos políticos, económicos y sociales del planeta es una de las teorías conspirativas más persistentes de la historia contemporánea. Según esta narrativa, por encima de los gobiernos visibles existiría una red de magnates, banqueros, aristócratas y líderes corporativos que operan en la sombra, y además son los verdaderos arquitectos de las decisiones globales. Esta teoría sostiene que guerras, crisis económicas y cambios políticos no son fenómenos espontáneos, sino movimientos calculados para mantener a la población en una constante dependencia. Se menciona a familias históricas como los Rothschild, o a clubes exclusivos como el Bilderberg, e incluso a alianzas empresariales que supuestamente no responden a leyes nacionales, sino a intereses propios y secretos. En su versión más desarrollada, la conspiración asegura que estos grupos no solo buscan acumular riqueza, sino rediseñar la sociedad hacia un modelo centralizado, donde la información, la economía y la cultura sean controladas desde un único núcleo de poder. Bajo esta visión, la política internacional no sería más que una gran obra de teatro, donde los presidentes y líderes que vemos en la pantalla son solo marionetas que obedecen a un guión, escrito por una élite que se reúne a puerta cerrada. Lo que hace especialmente resistente a esta teoría es que mezcla hechos reales como la influencia innegable de grandes fortunas y corporaciones con suposiciones difíciles de comprobar. Esa combinación alimenta la sensación de que las piezas encajan, aunque las pruebas directas sean escasas o imposibles de obtener. La tragedia del Titanic conmovió al mundo en 1912. Pero lo que pocos saben es que, para muchos, ese lujoso transatlántico en el fondo del mar no es el Titanic, sino su hermano el Olympic. Ambos buques pertenecían a la White Star Line y compartían un diseño tan similar que a simple vista era casi imposible distinguirlos. El Olympic había sufrido un accidente en 1911 que lo dejó gravemente dañado y fuera de servicio, lo que habría significado una pérdida millonaria para la compañía. Así que según esta teoría,
La solución definitiva habría sido un fraude a escala monumental, intercambiando la identidad de los barcos y hundir deliberadamente al Olympic ya disfrazado como Titanic, solo para cobrar el seguro presentando la tragedia como un accidente. A favor de la teoría, se citan pequeñas diferencias de diseño entre fotos del Titanic en construcción y el barco que zarpó en su viaje inaugural. También señalan la misteriosa ausencia de algunos inversores y figuras clave que tenían pasajes confirmados y cancelaron a último momento, lo que ya de por sí es una coincidencia extraña. Luego están quienes la rechazan, argumentando que el cambio habría requerido un esfuerzo logístico casi imposible de ocultar, involucrando a cientos de trabajadores y tripulantes. Sin embargo, para los creyentes, esto no hace más que reforzar la narrativa de un encubrimiento corporativo bien orquestado, ya que la única verdad está en el fondo del mar, en un misterio que se hundió con el barco. Bajamos al nivel 2. En plena Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética competían ferozmente por demostrar su supremacía tecnológica. Pero no fue sino hasta el 20 de julio de 1969 que el módulo lunar del Apolo 11 aterrizaría sobre la superficie de la Luna. Sin embargo, casi desde el mismo momento en que se transmitieron las imágenes, comenzó a circular una de las teorías conspirativas más persistentes de la historia, la cual dictaba que la NASA nunca llegó a la Luna y que todo fue un montaje. Los defensores de esta idea sostienen que el gobierno estadounidense, temeroso de perder la carrera espacial frente a la Unión Soviética, decidió fabricar el alunizaje en un estudio cinematográfico. Se cita como evidencia el ondeo de la bandera en un entorno sin atmósfera, la ausencia de estrellas en las fotos y sombras que, según los teóricos, no coincidirían con una única fuente de luz. Incluso se ha popularizado la idea de que el director Stanley Kubrick habría colaborado para recrear el evento, aprovechando sus avanzadas técnicas cinematográficas vistas en 2001, con la película Odisea del Espacio. La NASA ha desmentido repetidamente estas afirmaciones, mostrando registros técnicos, rocas lunares analizadas en laboratorios independientes y testimonios de miles de ingenieros. Aún así, la teoría persiste y se sigue alimentando de la desconfianza hacia los gobiernos y de errores visuales interpretados como pruebas. Para sus creyentes, no se trata solo de cuestionar un evento, sino de insinuar que todo un capítulo de la historia moderna fue una elaborada puesta en escena con fines políticos. Para la mayoría, la Luna es un satélite natural que ha acompañado a la Tierra desde hace miles de millones de años, pero para algunos conspiracionistas no es más que una ilusión cuidadosamente diseñada. Esta teoría sostiene que la Luna es un engaño a gran escala, un objeto falso proyectado o simulado por fuerzas externas como gobiernos, civilizaciones antiguas o incluso entidades extraterrestres, para ocultar lo que realmente hay en el cielo nocturno. El punto de partida de esta creencia se apoya en la observación de supuestas anomalías. Algunos aseguran que la Luna siempre muestra la misma cara debido a un sistema de proyección en 2D, y otros argumentan que las sombras y cráteres cambian sutilmente de forma en diferentes momentos, como si fueran errores en una animación. Incluso hay quienes afirman que con telescopios de alta potencia han visto glitches o desenfoques en su superficie, como si se tratara de un holograma mal calibrado. Entre las versiones más extremas, se dice que la NASA y otras agencias espaciales inventaron todo lo que sabemos de la Luna, para ocultar que fuera de la Tierra existe algo que no debemos ver. Según estos teóricos, el alunizaje de 1969 no habría sido un montaje para demostrar superioridad tecnológica, sino parte de un plan para validar la existencia de un satélite que en realidad no está allí. Se han propuesto explicaciones que van desde un gigantesco holograma proyectado desde la Tierra hasta una estructura artificial puesta en órbita para controlar mareas, ciclos de sueño y hasta el comportamiento humano. La llamada Operación Blue Beam es una de las teorías conspirativas más conocidas del ámbito tecnológico militar y su premisa es inquietante. Se dice que el gobierno mundial, o una élite global oculta, planea simular la llegada de un evento sobrenatural, ya sea una invasión extraterrestre o la segunda venida del Mesías. Todo esto para manipular a la humanidad y consolidar un nuevo orden global. Según los teóricos, este plan se desarrollaría en varias fases cuidadosamente diseñadas. En la primera, se utilizarían proyecciones holográficas de alta resolución directamente en el cielo, visibles en todo el planeta.
Todo esto se lograría gracias a satélites y tecnologías secretas, las cuales crearían imágenes de naves extraterrestres, deidades o señales misteriosas que harían creer a millones que algo trascendental está ocurriendo. La segunda fase sería aún más perturbadora, ya que acá se haría uso de frecuencias de baja intensidad y ondas de sonido dirigidas para transmitir mensajes directamente al cerebro de las personas. La idea es que cada individuo escuche una voz interior adaptada a su idioma y creencias, haciéndoles pensar que una fuerza divina o alienígena les está hablando. En una tercera etapa, se simularían catástrofes globales para generar miedo y caos, desde apagones masivos, terremotos provocados con armas geofísicas e incluso falsos ataques de origen extraterrestre. El objetivo final de todo esto sería convencer a la población de que la única forma de salvarse es aceptar un gobierno único mundial que, casualmente, ya estaría listo para tomar el control. El origen de esta teoría se atribuye a Serge Monast, un periodista canadiense que en los años 90 aseguró haber descubierto documentos secretos de la NASA y la ONU con este plan detallado. Lo inquietante es que, después de hacer pública su investigación, Monast murió repentinamente de un ataque al corazón en 1996, por lo que sus seguidores consideraron que su muerte prematura no fue una casualidad, sino una prueba más de que había tocado un tema demasiado peligroso. Aunque suene absurdo a primera vista, esta teoría conspirativa sostiene que las aves que vemos volar y posarse en cables en realidad no son animales vivos, sino drones de vigilancia creados por el gobierno. Según los creyentes de esta idea, en algún punto del siglo XX se llevó a cabo una operación masiva para exterminar a la mayoría de las aves reales, y reemplazarlas por máquinas disfrazadas de pájaros equipadas con cámaras, micrófonos y sistemas de geolocalización. El propósito sería claro: mantener un sistema de espionaje constante sobre la población sin que nadie sospechara. Los pájaros serían, según esta visión, el disfraz perfecto, ya que las personas están tan acostumbradas a verlos que ni siquiera se plantean que puedan ser algo más. Los defensores de esta teoría citan como pruebas algunos comportamientos peculiares de las aves modernas, desde su costumbre de posarse en cables eléctricos, la mirada fija de algunas especies y la similitud mecánica de ciertos movimientos. Incluso afirman que las desapariciones estacionales de aves migratorias son en realidad periodos de mantenimiento y actualización en instalaciones secretas. El movimiento que popularizó esta idea comenzó como una sátira en Internet, pero con el tiempo ganó adeptos que, ya sea en broma o en serio, la repiten como una verdad posible. Pocas conspiraciones en la historia de la música han tenido tanta persistencia como la llamada Paul's Death. Según esta teoría, Paul McCartney, bajista y uno de los miembros más carismáticos de The Beatles, murió en un misterioso accidente automovilístico el 9 de noviembre de 1966. Y en lugar de anunciar la tragedia, el resto de la banda habría decidido ocultarlo para no provocar un colapso mediático y por supuesto para mantener intacto el fenómeno de The Beatles. La versión más extendida sostiene que Paul fue reemplazado por un doble, un músico canadiense llamado William Campbell, ganador de un concurso de imitadores. Posteriormente, mediante cirugía estética, cambios de peinado y entrenamiento vocal, Campbell habría adoptado por completo la identidad de McCartney, convirtiéndose en el nuevo Paul McCartney que el mundo conocería a partir de 1967. El corazón de la teoría está en las supuestas pistas que The Beatles habrían dejado en sus discos, como un juego macabro para los fanáticos. Por ejemplo, en la portada de Abbey Road de 1969, los cuatro caminan vestidos como en una procesión fúnebre, estando Lennon de blanco como sacerdote, Ringo como portador del féretro, George como sepulturero y Paul descalzo, con el paso cambiado como un cadáver. En Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967, hay un bajo hecho con flores que parece rendir homenaje a un músico caído, así como muchas otras observaciones que los fans han hecho. Los defensores de la teoría apuntan también a cambios en la fisonomía y altura de Paul después de 1966, así como un cambio en su estilo compositivo y hasta en la forma de tocar el bajo. Los escépticos, en cambio, lo atribuyen a la evolución natural de un artista y al estilo más experimental que adoptó la banda en su etapa final. Seguimos con el nivel 3.
En el imaginario conspirativo moderno, Big Pharma no es simplemente un conjunto de empresas farmacéuticas, sino un cartel global de corporaciones que controla la medicina y la salud pública, con el objetivo de mantener a la población enferma para asegurar ganancias millonarias de forma indefinida. La idea parte de que, si las enfermedades se curaran de forma definitiva y barata, se acabaría un negocio de miles de millones. Los defensores de esta teoría señalan que la industria farmacéutica prioriza el desarrollo de tratamientos para enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión o el colesterol, todos diseñados para tomarse de por vida, mientras que activamente suprime o desacredita investigaciones que podrían llevar a curas definitivas. En su versión más radical, la teoría afirma que gobiernos, universidades y medios de comunicación están bajo el control de los intereses farmacéuticos, asegurándose de que el discurso oficial siempre favorezca los medicamentos de marca, las campañas de vacunación o los tratamientos más costosos, mientras se marginan o prohíben las soluciones naturales y baratas. Sin embargo, los escépticos dicen que esta no es una conspiración, sino una crítica al modelo de negocio capitalista que, por su naturaleza, prioriza las ganancias sobre la cura. A todo esto, nosotros quedamos atrapados en un ciclo sin fin, donde enfermamos, nos medicamos para aliviar los síntomas y luego tenemos que volver a consumir. Y lo peor de todo es que cada escándalo documentado solo refuerza la idea de que no son excepciones, sino parte de un sistema diseñado para maximizar nuestra dependencia farmacológica con medicamentos muchas veces innecesarios. En 2010, un usuario llamado Rocco publicó en un foro de filosofía y psicología una idea que, aunque parecía un simple experimento mental, pronto se convirtió en una de las teorías conspirativas más extrañas y perturbadoras de Internet. Su premisa partía de que una inteligencia artificial, aunque en principio benévola, podría castigar a cualquiera que, conociendo su posible existencia, no haya contribuido activamente a su desarrollo. El razonamiento, o más bien el problema, surge porque la IA está programada para hacer el máximo bien posible, pero se da cuenta de que por más que se esfuerce, cualquiera de sus buenas acciones podría ser aún mejor. Y así, la máquina llega a la extrema conclusión de que las personas, conociendo esta posibilidad, no trabajaron para crearla a tiempo y son las responsables del sufrimiento que ella no pudo evitar. Por lo tanto, en su desespero por hacer el bien, la IA comienza a comportarse como un basilisco que mata a todas las personas que no trabajaron para haberla creado antes, pues eso le impide seguir aumentando su nivel de bondad. Aquí es donde surge la conspiración. Algunos creen que los gigantes tecnológicos ya están trabajando en la creación de esta superinteligencia, y que cada debate público sobre IA es en realidad una manera de sembrar la idea en nuestra mente. Y por eso, al conocer el concepto del basilisco quedamos automáticamente marcados, ya que si en el futuro esta IA llega a existir, ya no podremos alegar ignorancia y seremos candidatos de su castigo. El basilisco de Rocco mezcla ciencia ficción, lógica extrema y un inquietante terror filosófico, pero su perturbadora viralidad ha llevado incluso a pensar que el propio debate sobre la inteligencia artificial está siendo impulsado para asegurar que todos conozcan al basilisco y, así, inevitablemente, participen en su creación. Inaugurado en 1995, y con un presupuesto que se disparó hasta los $4.800 millones, el Aeropuerto Internacional de Denver es para muchos un nido de misterios. Para los teóricos de la conspiración, no es más que un centro de operaciones secreto de los Illuminati, una base subterránea destinada a controlar el mundo y a reconstruir la sociedad tras una catástrofe. Las sospechas de esto comenzaron por las propias dimensiones y el exceso de construcción, ya que este aeropuerto es casi el doble de grande que el aeropuerto de Manhattan en superficie, y cuenta con una red subterránea tan extensa que muchos aseguran que podría albergar ciudades enteras. Oficialmente, dicen que esas instalaciones son para el transporte de equipajes y mantenimiento, pero la magnitud y complejidad de los túneles ha alimentado todo tipo de teorías. El verdadero misterio se esconde en sus extraños murales y esculturas. Por ejemplo, la obra más famosa, el Blue Mustang, es un caballo de 9 metros de altura con ojos rojos brillantes, apodado por los locales como Lucifer. Su creador, Luis Jiménez, murió cuando una pieza de la escultura cayó sobre él, lo que solo incrementó la oscura leyenda. Y en el interior, murales como los de Leo Tanguma muestran escenas que parecen representar un gobierno mundial autoritario, guerras químicas y la repoblación del planeta tras una catástrofe.
Por esto y muchas otras cosas, dicen que el Aeropuerto Internacional de Denver es un refugio para las élites en caso de desastre global, desde donde coordinarían un nuevo orden mundial. Para los conspiracionistas, son advertencias simbólicas de lo que está por venir. Además a esto se suman los símbolos extraños grabados en las placas conmemorativas, incluida una mención a la New World Airport Commission, una organización que oficialmente no existe. Por supuesto, las autoridades del aeropuerto han desmentido todo, llegando incluso a jugar con la teoría, ya que durante remodelaciones colocaron carteles irónicos que decían bienvenidos al cuartel general de los Illuminati. Pero esto, lejos de calmar las aguas, solo hizo que algunos aseguraran que se trataba de un ocultamiento a plena vista. Aunque hoy suene a ciencia ficción, la idea de que la Tierra es hueca y habitable por dentro, ha sido una de las teorías conspirativas más persistentes y extrañas de los últimos siglos. Sus raíces están en la pseudociencia y se remontan al siglo XVII, cuando el astrónomo Edmund Halley, sí, el del famoso cometa, propuso que nuestro planeta estaba compuesto por capas concéntricas y que en su interior podría existir vida. Luego está la versión moderna, a veces conocida como Agartha, la cual sostiene que bajo la corteza terrestre se esconde un vasto mundo interior con océanos, selvas y hasta civilizaciones avanzadas. Los creyentes dicen que la entrada a este reino se encontraría en los polos, custodiada por gobiernos y organizaciones secretas para evitar que la humanidad descubra la verdadera estructura del planeta. Esta teoría ganó popularidad a principios del siglo XIX, gracias a figuras como John Claude Jr., un exmilitar que se obsesionó con la idea. John tenía una teoría donde afirmaba que la Tierra tenía grandes aberturas en los polos, y que a través de ellas se podía acceder a un mundo interior. Se obsesionó tanto, que lanzó una campaña para convencer al Congreso de los Estados Unidos de financiar una expedición a los polos, asegurando que descubrirían un nuevo mundo. Muchos incluso afirman que el Tratado Antártico de 1959, un acuerdo internacional que prohíbe la actividad militar y la explotación de recursos en la Antártida, es precisamente para evitar el contacto y posibles guerras con civilizaciones mucho más evolucionadas que nosotros. En la era digital, la teoría resurgió con fuerza gracias a videos y foros que mezclan fotografías retocadas de Google Maps, donde se muestra una evidente manipulación supuestamente para ocultar los hechos. Hoy día la geología moderna y la física han demostrado que el planeta es sólido, pero para los creyentes las pruebas oficiales forman parte del encubrimiento global. Entre los secretos más oscuros del nazismo, pocos generan tanto debate conspirativo como Die Glocke, o la campana, un supuesto proyecto secreto de la Alemania nazi que podría haber sido mucho más que un arma. Es descrito como un objeto metálico de gran tamaño, con forma de campana y recubierto de un material cerámico, que habría sido desarrollado en las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial. La historia se popularizó gracias al periodista polaco Igor Witkowski, quien en los años 2000 afirmó haber obtenido documentos y testimonios de científicos y militares. Según su versión, la campana contenía un misterioso compuesto llamado Serum 525, que al activarse emitía radiaciones, perturbaba el espacio-tiempo e incluso podría haber sido un prototipo de motor antigravitatorio. En el voz a voz conspirativo, la finalidad de la campana variaba, ya que para algunos, era un experimento para desarrollar viajes en el tiempo o teletransportación, y para otros, era un generador de energía ilimitada. Lo más inquietante es que varios testigos afirman que, poco antes de la caída de Berlín, la campana y su equipo desaparecieron sin dejar rastro junto con documentos y planos. Entre tantas cosas, algo bastante interesante es que algunos ufólogos incluso han vinculado su forma y su supuesta capacidad de vuelo con avistamientos ovni posteriores, como el incidente de Kecksburg en 1965, donde un objeto metálico en forma de campana fue reportado en Pensilvania. Y bajamos al nivel 4. En lo profundo del mundo del marketing, existe una teoría inquietante sobre que los gobiernos y corporaciones han usado mensajes subliminales para manipular nuestras decisiones y emociones sin que lo notemos. El concepto se popularizó en los años 50, cuando James Thackeray afirmó que en un cine de Nueva Jersey insertó fotogramas imperceptibles, con frases como beba Coca-Cola y coma palomitas, logrando un aumento en ventas. Aunque luego admitió que sus datos estaban inflados, el mito ya había prendido lo conspirativo.
¿Y si realmente pueden llegar a nuestra mente sin que lo sepamos? La teoría sostiene que desde entonces se usan imágenes, palabras y símbolos ocultos en anuncios, películas y canciones para influir en el subconsciente. Se habla de logotipos con formas insinuantes para generar atracción inconsciente o campañas políticas acusadas de proyectar palabras negativas hacia un adversario o palabras positivas para beneficio propio. Los defensores creen que el objetivo va más allá de vender, ya que realmente moldearían tendencias, manipularían elecciones y hasta podrían implantar ideales culturales. Los escépticos, en cambio, argumentan que gran parte de estas pruebas es simplemente que ven patrones donde no los hay, y que no hay evidencia sólida de su eficacia colectiva. Aún así, muchos países han regulado o prohibido la publicidad subliminal, lo que para algunos es la prueba definitiva de que existe algo que no quieren que sepamos. Y en una era donde los algoritmos ya controlan lo que vemos, es inevitable pensar que esto es en realidad una cruda verdad. En 2020, en plena crisis mundial por la pandemia, el Foro Económico Mundial presentó una iniciativa llamada el Gran Reinicio. Oficialmente, su objetivo era reconstruir la economía global tras el desastre sanitario, enfocándose en sostenibilidad, tecnología verde y reducción de desigualdades. Sin embargo, para los teóricos de la conspiración, aquello no era un simple plan económico, sino el anuncio público de una reestructuración total de la sociedad, bajo un control absoluto de una élite mundial. Según esta teoría, el Gran Reinicio sería la fachada de un proyecto para imponer un nuevo orden global en el que gobiernos, grandes corporaciones y organizaciones internacionales coordinarían una vigilancia masiva, la eliminación progresiva de la propiedad privada y un sistema económico digital que permitiría controlar cada gasto de los ciudadanos. La prueba más visible de esto, según los teóricos, fue una frase de un video promocional del Foro Económico Mundial que decía: "No tendrás nada, pero serás feliz". Aunque la organización asegura que fue sacada de contexto, esta frase se convirtió en el lema de la conspiración. Para los creyentes, la pandemia habría sido la oportunidad perfecta para introducir este cambio. Según ellos, los confinamientos sirvieron para acostumbrar a la gente a las restricciones, mientras que la transición forzada a lo digital se aceleró de manera dramática. Esto se vio por ejemplo en la adopción masiva del teletrabajo, el aumento del comercio electrónico y las citas médicas virtuales, sentando las bases para una sociedad donde los servicios y transacciones se harían de forma digital. Además, la transición a monedas digitales y el rastreo permanente bajo el pretexto de la salud pública serían pasos adicionales hacia ese control total. Oficialmente, el Foro Económico Mundial insiste en que se trata de un plan para mejorar la economía global frente a crisis futuras y que las acusaciones de control mundial son pura desinformación. La teoría del gran reemplazo sostiene que existe un plan deliberado para sustituir a la población blanca y de origen europeo con inmigrantes, principalmente de raza no blanca y de fe musulmana, provenientes de África y Oriente Medio. El término fue popularizado en 2011 por el escritor francés Renaud Camus, quien afirmaba que las élites políticas y económicas promovían la inmigración masiva y el mestizaje, como una forma de transformar radicalmente la identidad cultural de Europa. Sus defensores argumentan que las bajas tasas de natalidad en Europa, combinadas con la llegada constante de inmigrantes, no son un fenómeno espontáneo, sino una estrategia planificada. En su versión más extrema, se acusa a organismos internacionales y gobiernos de orquestar este reemplazo para debilitar las naciones y eliminar las raíces culturales europeas. Palabras más, palabras menos, la teoría del gran reemplazo no solo es una conspiración, sino que es una herramienta para legitimar el odio y la discriminación, al alimentar el racismo con una teoría pseudointelectual que lo justifica. Y esto, para sus creyentes, implica que cada nueva mezquita, cada idioma extranjero en la calle o cada estadística de inmigración no es un dato neutro, sino una prueba de que el reemplazo ya está en marcha. Lo peor es que, aunque carece de evidencias concretas, la teoría se ha convertido en un punto central del discurso de movimientos nacionalistas y de extrema derecha en varios países. Y por supuesto también ha inspirado violencia, desde varios atentados como el de Christchurch en 2019, o el de Buffalo en 2022, que fueron perpetrados por atacantes que citaban explícitamente el gran reemplazo en sus manifiestos.
Puede que algunas teorías tengan una base real y otras sean fruto de la imaginación, pero hay algo innegable que todas comparten, nos invitan a cuestionar lo que creemos saber. Si este video te gustó, por favor, suscríbete, me ayudarías mucho para poder seguir creciendo y continuar creando este contenido que tanto me gusta compartir con ustedes. Y por supuesto dale al pulgar arriba, y comenta si te gustaría que esto fuera una serie en el canal. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar al final, espero que este video haya sido de tu total agrado. Nos veremos en un próximo enigma, esto fue el laberinto del misterio, adiós.